En Hebreos capítulo 4, vamos a leer también unos cuantos versículos. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Muy cerquita donde estábamos antes. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recuerdo que una noche mi padre estaba bastante malo, tenía una enfermedad y se encontraba muy mal, y entonces estaba todo el tiempo lamentándose, le dolía y estaba desesperado. Así que decidimos llevarlo a urgencias, porque no era cuestión de seguir en esa situación. Lo llevamos a urgencias, era de madrugada, lo dejamos ahí. Ya sabes que en urgencias no te dejan pasar, dejas ahí al enfermo y tú tienes que retirarte a esperar. Y entonces estábamos esperando para ver qué solución le daban. Y pasado el tiempo, pues mi padre apareció otra vez. Y ya tenía otra cara. Ya se encontraba mucho mejor. Ya estaba, pues no recuperado totalmente, pero muy recuperado. Y entonces le pregunté, ¿qué es lo que te han hecho los médicos? Dice, pues nada, me miraron y me pusieron una inyección. Y una sola inyección pues hizo que mi padre pudiera descansar y pudiera empezar a recuperarse. En esta tarde, hermanos, necesitamos que el Señor nos ponga una inyección de ánimo. Una inyección de ánimo, porque en nuestra vida también nos enfermamos muchas veces, nos desanimamos. Y eso le pasaba a los hebreos, que se desanimaban porque había persecución contra ellos, había dentro de la propia iglesia gente que abandonaba, otros que estaban creyendo cosas que no eran la verdad referente a Cristo, porque todavía querían agarrarse a la ley antigua. Había, por lo tanto, presiones de dentro y de fuera. Y entonces el autor de los Hebreos les dice que miren a Jesús, porque de Él van a recibir todo lo necesario. Por eso, como son muchas las cosas que nos producen desánimo en esta vida y nos podemos encontrar mal, es bueno que tomemos del Señor esa inyección de sanidad, de estímulo, de ánimo. La palabra ánimo viene de ánima o de alma, es dar vida, infundir vida, vivificar, consolar, levantar, reanimar a alguien, ¿no? Y esa es la idea que nos presenta también la palabra de Dios aquí, que nos estimulemos también al amor y a las buenas obras. Lo dice también en otro pasaje. La verdad es que nosotros nos desanimamos por muchos motivos. Hay veces que nos desanimamos por causas internas de nuestro propio ser. Nos podemos sentir tristes, deprimidos, nos podemos sentir con la crisis de los 40, la cosa se pone chunga. Nos podemos sentir, pues, por causas internas nuestras, ¿no? De nuestro propio carácter, desanimados. Pero otras veces ese desánimo puede venir por otras cosas que nos rodean. Puede venir por cosas externas que no son producidas por nosotros mismos, pero que nos afectan a nosotros. El caso es que cuando nos sentimos agotados y con ganas de ceder a los impulsos naturales, tenemos que mirar al Señor, tenemos que mirar a Cristo una y otra vez. Por eso Martín Lutero decía que él se miraba una vez a sí mismo y 1000 veces a Cristo. Y esa es la idea. La idea es que continuamente pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, para que de esa manera corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, tal como nos enseña el Señor. La tentación que da sentirnos agotados es, pues, aislarnos, que es lo que hacen algunos cuando se sienten agotados, entonces se aíslan, dejan de congregarse, se meten ellos mismos en la nevera para enfriarse, y otros pues se vuelven indiferentes o fríos. Pero la palabra del Señor nos dice, nos exhortamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados,
que animéis a los desalentados, es decir, dar ánimo, dar alma, dar vida, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con los predicadores. Bueno, dice que seáis pacientes para con todos. Eso lo he dicho yo. Para con todos, incluidos los predicadores. Que seáis pacientes con todos. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que animarnos unos a otros, pero mirando sobre todo al Señor. Cuenta una fábula que había un grupo de ranas que cayeron en un hoyo muy profundo. Y entonces, al caerse allí, no sé por qué las ranas cayeron todas ahí, eso lo dice la fábula, hay que preguntarle al dueño de la fábula. Pero las ranas cayeron todas a una trampa. Y entonces, cuando cayeron en ese hoyo tan profundo, empezaron a saltar para intentar salir del hoyo. Pero una vez que lo intentaron varias veces, vieron que el hoyo era demasiado profundo. Y entonces, pues, dijeron que no valía la pena. Pero había una que lo intentaba una y otra vez. Pero los demás decían, ¿pero para qué lo vas a hacer? Había otra que lo intentaba y le decían, no vale la pena, déjalo, mira la altura que tiene, estamos aquí en el hoyo aquí vamos a morir, no hay esperanza para nosotros, no vale la pena. Y así, una tras otra, se desanimaban, menos una, que se insistía en saltar, claro, cuando más saltaban, más músculos había. Y llegó un momento en que, ¡pum!, salió. Y entonces las otras, que estaban allí moribundas, decían, ¿por qué ella lo habrá conseguido? Y luego averiguaron que lo consiguió porque estaba sorda. Porque no oía los desalientos de nosotros. Otros decían, no lo intentes, no vale la pena, déjalo. Pero como estaba sorda decía, yo me quedo del hoyo y voy a salir de aquí como sea, otra vez para arriba y otra vez para arriba. A veces tenemos que estar sordos ante el desaliento que otras personas nos traen, porque la palabra de Dios es lo que nos tiene que dar aliento. Cuando caemos en el hoyo tenemos que tomar esa palabra de Dios y seguir intentándolo. Y eso es lo que viene aquí a decir, que Jesucristo es todo lo que necesitamos para vencer cualquier tipo de desánimo. Él es nuestro sumo sacerdote que fue tentado en todo, que puede compadecerse de nuestras debilidades, que nos puede dar socorro oportuno, que nos puede dar todo aquello que necesitamos. En Hebreos, ya en los primeros capítulos, se habla de Jesucristo como el Supremo, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Algunos creían que Moisés era tan importante como Cristo. No. Que los ángeles eran tan importantes como Cristo. No. Aquí viene a decir que Él es majestuoso, que Él es Dios en su expresión más perfecta, la imagen misma de la sustancia de Dios, el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y lo que viene a decirle aquí es, por cuanto Cristo es Dios y es el sumo sacerdote, aquel que se puede compadecer, aquel que media entre Dios y nosotros, aquel que hace que Dios sea cercano y real para nosotros, es el que está en los cielos. Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, retengamos nuestra profesión. Como dice aquí, retener la profesión quiere decir que no se desanimaran, que siguieran adelante creyendo en Cristo y siguieran adelante en la fe. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que está en los cielos, que es el Hijo de Dios. Algunos piensan que Jesucristo, cuando murió, cuando resucitó, nuestro Señor se fue a la diestra del Padre a tomarse unas vacaciones, que ya había terminado su obra, que ya Él no tiene más nada que hacer sino esperar y sentarse hasta que sus enemigos sean puestos por detrás de sus pies. Eso es verdad. Pero la palabra de Dios dice que Él intercede por nosotros. Dice que está ahí peleando por nosotros. Dice que nuestro Señor se interesa por nosotros, que está ahí para hacer firme las promesas de Dios. Por lo tanto, Él está en los cielos. Él es el Hijo de Dios. Él se sienta a la derecha del Padre como Rey de su pueblo y intercede por nosotros y hace que la obra efectiva del Espíritu Santo se lleve a cabo con el fin de que nada le falte a su iglesia, a su pueblo. Cristo venció y se fue al cielo para disfrutar de su victoria, que aún no es total, pero pronto lo será en los designios del Señor. Cuando Él murió y resucitó y fue y ascendió a los cielos, fue para mostrar que Él no es ningún fracasado. Hermanos, Cristo no se equivoca. Él no se debilita. Él no fracasa.
Él no saca un 50% del 100% que Él quería. No, la palabra de Dios dice que todo ojo le verá, que Él mirará la aflicción de su alma y que quedará satisfecho, porque su obra es gloriosa. Él está en los cielos, Él es el Hijo de Dios y por lo tanto va a hacer que nuestra profesión sea retenida. Teniendo un gran sumo sacerdote, a Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hay muchas cosas que nos pueden animar, o mejor dicho, mover a abandonar el camino del Señor. Cosas de nuestro propio corazón, tentaciones, pruebas, dificultades, cosas externas a nosotros. Pero el secreto para mantener nuestra profesión, como dice aquí, es mirar a Cristo. Es mirarle a Él como sumo sacerdote que puede darnos todo lo que necesitamos. Y por lo tanto, la fuente del ánimo es Cristo mismo. Cuando nosotros nos sentimos desanimados y tentados de muchas maneras, el secreto está en mirar a Cristo y saber que Él está en los cielos, que Él es el Hijo de Dios y que Él nos ama. ¿De dónde surge el ánimo? El ánimo surge de su ministerio por nosotros. Traspasó los cielos el gran sumo sacerdote, pero además, dice el versículo 15, que tenemos ese sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que es compasivo, que fue tentado en todo. Así que el ánimo surge de su amor, de su compasión hacia nosotros. El amor no es otra cosa que esa inclinación de la naturaleza a buscar el bien del otro. Eso se llama amor. Es ese afecto vivo experimentado hacia una persona. Es una actitud permanente. Y eso es lo que Cristo tiene. Uno que puede compadecerse, que tiene compasión. Y esa palabra compadecerse, o la palabra compasión, significa padecer con. Eso es compasión. Padecer con alguien. Acompañar a alguien. Compartir con alguien su pasión. Compartir con alguien su dolor. Como cuando coges un objeto que tiene dos asas, ¿vale? Y entonces tú lo coges de un lado, la otra persona lo coge del otro, estás compartiendo. Eso se llama compasión. Cuando tenemos dos asas y no vamos a llevar la carga nosotros solos, sino que hay otra asa y esa asa es para Cristo. Esa es la idea. Alguien que se compadece de nosotros, alguien que fue tentado como nosotros. Él está con nosotros siempre. Su amor y su gracia nunca van a fracasar. Se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No hay ninguna circunstancia de nuestra vida, ni una sola, en la que Cristo no haya sido tentado y probado como nosotros, en la que Él no nos pueda comprender. Si sufrimos de soledad, ¿no fue Él dejado solo? Si sufrimos de incomprensión, ¿no fue Él incomprendido? Si sufrimos de traición, ¿no fue Él traicionado? Si sufrimos las injurias de otros, ¿no fue Él injuriado? Si sufrimos el dolor físico, ¿no es Él el varón de dolores experimentado en quebranto? Si sufrimos de tristeza, ¿no sufrió Él la misma angustia de la muerte cuando estuvo en Getsemaní? Si sufrimos de desesperación, ¿no fue Él desesperado? Si padecemos hambre, ¿no padeció Él hambre en el desierto? Si padecemos incluso, aunque nos pudiera parecer, el abandono de Dios, ¿no clamó Él en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él atravesó toda circunstancia y toda prueba. Cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera, también Cristo la padeció. Él sufrió todo para ser nuestro misericordioso y fiel, como dice aquí, compasivo en nuestras debilidades, porque somos débiles. Y Él alivia nuestra debilidad, nuestros pesares, nuestras dificultades. Cualquiera que sea nuestra angustia, podemos ir directamente a Él porque Él es compasivo. Y qué bueno es eso. Porque a veces buscamos a alguien que nos comprenda. Mira, olvídate que no te va a comprender nadie. Solo el Creador te conoce. Lo que nos pasa a nosotros, los seres humanos, es que creemos que porque hayamos estudiado un poco de psicología, yo estudié en su tiempo psicología pastoral, porque hayamos estudiado un poco de psicología, porque tengamos muchos años de experiencia de tratar personas, pensamos que las personas son como máquinas que tocamos aquí y ya funcionan.
Eso es lo que le pasa a algunos. Piensan que las personas siguen unas pautas en las que tú tocas los resortes como si fuese una máquina que está estropeada. Mira, esta persona no funciona, con el motor de un coche está estropeado. ¿Qué le pasa? Le llega la corriente, no le entra el combustible, está grifado el motor. ¿Qué le pasa? Entonces nosotros tocamos aquí, tocamos allí y ya funciona. Y hay algunos que piensan que las personas somos así. Que las personas tocamos las emociones, tocamos la voluntad, fortalecemos esto, fortalecemos lo otro, le damos el botón on, donde se enciende, on, y ya funciona. Pero no es así. No es así. Las personas no somos máquinas. No tenemos un resorte secreto, no tenemos un botón secreto, no tenemos un lugar donde cambiamos una pieza por otra y ya estamos funcionando. No. Las personas somos seres complejos. Somos únicos. Y el único que de verdad nos comprende es nuestro Señor. Es verdad que otras personas nos pueden ayudar, pueden compartir nuestra carga, podemos decirle, mira, lleva conmigo, por favor, agarra esto, que no puedo. Es verdad que personas nos pueden escuchar, nos pueden alentar, nos pueden animar, pueden ayudarnos hasta cierto modo. Pero aquel que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo como nosotros, es el Hijo de Dios. Y el verdadero recurso está en Él. Puedes visitar psicólogos y psiquiatras, yo no estoy en contra de ellos, todo lo contrario. Son personas que ayudan mucho porque la mente también se enferma, el ánimo también se enferma, como el cuerpo. Pero quien realmente sabe todo lo que hay en ti es el Hijo de Dios. Porque fue tentado en todo. Y qué bueno es cuando tú vas al Señor Jesucristo y le dices, Señor, te tengo que dar una explicación de todo esto, y el Señor te dice, ¿qué explicación me vas a dar tú a mí? ¿Tú no sabes las heridas que yo tengo? Señor, es que me han rechazado. ¿Acaso no me rechazaron a mí? Señor, es que me siento solo. ¿Acaso no lo estoy yo también? Vas al Señor Jesucristo con toda tu carga y oyes de su boca, ven a mí y yo te haré descansar. Porque no hay nada, no hay ni una sola situación en la que Él no pueda ayudar, en la que Él no te comprenda, en la que Él no te conozca, porque Él te fabricó. Él sabe todo lo que funciona en tu ser. Él te conoce mejor que a ti, que tú mismo. Él sabe de qué manera tiene que actuar, cuándo, cómo, los medios que tiene que establecer, cómo tiene que actuar en ti para sanarte, para curarte, para transformarte, para obrar en tu vida. Porque Él es nuestro fabricante, entre comillas. Lo sabe todo. Y por eso podemos acudir a Él confiadamente, porque puede compadecerse, padecer juntamente con nosotros. Porque Él estuvo sufriendo por nosotros. Dice la historia que Napoleón fue el general más admirado y más respetado y de más talento militar. Sus soldados le seguían ciegamente. ¿Y sabes por qué? Porque Napoleón no era un general de academia que le habían dado sus títulos, sus galones y ya se dedicaba a planificar guerras. No. Napoleón era soldado de carrera. Había empezado cavando trincheras, había empezado cargando la bayoneta, era un soldado como cualquier otro. Y eso les hacía respetar. Porque los soldados decían, cuidado, nuestro general ha estado de la trinchera, nuestro general ha perdido amigos y familiares en la guerra. Nuestro general ha estado combatiendo con nosotros, nuestro general tiene heridas de guerra. No ha estado ahí en su castillo, no ha estado ahí en el cuartel, ha estado combatiendo. Y nosotros miramos a Cristo. Y sus heridas nos recuerdan que Él ha combatido por nosotros, que Él ha estado en la trinchera, que Él padeció la muerte, que Él lloró ante la tumba de su amigo. Y finalmente el ánimo nos viene no solamente del amor de Cristo, de su compasión, no solamente de su intercesión por nosotros, su mediación como sacerdote, que hemos dicho al principio, sino también, y esto es algo maravilloso, de su trono, un trono de gracia. El trono es el lugar donde se toman las decisiones de gobierno. Es una silla especial que puede ser de oro o puede ser de plástico. Pero al igual que en el Consejo de Ministros se toman las decisiones que después se llevan a cabo y se publican en el Boletín Oficial del Estado, entonces pues ya se pone en marcha la ley,
El trono representa el lugar donde se decide, donde se decide lo que se va a hacer, las decisiones de gobierno. Es un sitio de autoridad. Y es un sitio donde hay que recurrir para obtener lo que se pida, para obtener lo que se necesita. La palabra de Dios dice que hay un trono. Dice en el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El trono es un lugar de poder, un lugar de dominio, un lugar donde hay recursos. Si alguien está en el trono pero no tiene poder, el rey Juan Carlos está en un trono pero no tiene poder. Tiene autoridad como jefe del Estado pero no tiene poder, porque las decisiones las toman otros. Pero nuestro Señor es el Rey de Reyes. Amén. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y esa palabra trono y gracia es una combinación tan bonita. Trono porque nos habla del poder, de los recursos del Señor, de todo lo que Él tiene para nosotros, cualquiera que sea nuestra necesidad. Y gracia porque vamos a tener todo lo que necesitemos por amor de sí mismo, por amor de su nombre. La gracia es el favor que no merecemos, pero la Biblia también es la gracia. Significa todos los recursos de Dios a nuestra disposición. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se habla en la palabra de Dios de la obra de gracia en nosotros. Esa palabra gracia significa todos los recursos de Dios para fortalecernos, para animarnos, para transformarnos, para hacernos crecer. Todo eso es la palabra gracia. Un trono de gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Podemos acudir a Dios, en este caso a Cristo, porque es un trono de gracia, un trono de amor. Es el impulso que Él tiene hacia nosotros, es la gracia. Porque cuando alguien está en el trono, pero es un trono para juzgar, no es un trono precisamente de gracia, sino de temor. En la silla del juez se sienta el juez y es un sitio de respeto porque se pone su toga negra, se siente ahí en su silla de presidente y ahí va a dictar la sentencia. Entonces es un sitio de respeto, o más bien de temor. Pero cuando ves el trono, que es un lugar de autoridad, es un lugar de majestad, es un lugar de respeto también, pero te dicen que es de gracia, entonces tú puedes acudir confiadamente porque no tienes ningún temor y dices: yo voy a acudir al Señor porque sé que aunque sea un pecador, en su trono está escrita la gracia de nuestro Señor Jesucristo, está con nosotros. Lo que hay escrito en el trono es la gracia. Y por eso podemos acudir confiadamente al trono de la gracia, porque sabemos que nada que nos sea necesario no se nos va a negar. A través del Espíritu Santo podemos decir: Abba Padre. Tenemos el Espíritu de su Hijo, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. No es como antiguamente, que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y podía pasar a ese lugar especial de Dios, sino que ahora todo eso ha sido quitado. Y ahora podemos entrar directamente a la presencia del Señor y podemos clamar a Él, porque Él es nuestro sumo sacerdote, aquel que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y su gracia está ahí. Su gracia está ahí para nosotros. Esa gracia que hace que podamos alcanzar, como dice aquí, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestra mayor necesidad es la misericordia y el socorro, las dos cosas. Porque la misericordia tiene que ver con la simpatía que Cristo tiene por nosotros. Esa palabra misericordia, que es ver la miseria del otro y bajar a la misericordia del otro, ponerse de acuerdo en esa misericordia, eso es lo que Cristo tiene por nosotros, su gracia y su misericordia. Eso está ahí. La simpatía tierna que tiene nuestro sumo sacerdote por nosotros. Eso nos tiene que llenar de confianza, nos tiene que empujar para acudir confiadamente. Porque no tenemos nada que temer. No tenemos nada que temer delante del Señor. Porque su trono es de gracia y de misericordia. Podemos acudir con la total confianza de saber que estamos en su presencia y que los tesoros de la gracia de Dios son inagotables, que Él se deleita en otorgarlos, que nuestros contratiempos, que pueden ser ignorados por los demás, por el gobierno, por la sociedad que nos rodea,
todo eso no es pasado por alto por nuestro Señor, que nos mira y nos contempla. Dice la historia que había un príncipe de la India que estaba de visita en Londres, y él había salido del teatro y iban en su carruaje haciendo bromas con sus amigos dentro de su carruaje, en aquella época carruaje de caballos. Iba para divertirse con sus amigos, y de pronto, cuando se paró el carruaje en cierta calle, vio a un compatriota suyo vestido de harapos, es decir, con ropa de mucha pobreza, barriendo la calle. Eso era todo lo que podía hacer ese hombre. Entonces, cuando él vio a ese compatriota suyo cubierto de harapos, en esa pobreza y barriendo las calles, detuvo el carruaje. ¡Pare! Y entonces abrió la puerta y le dijo a aquel hombre: oiga, usted es un compatriota mío, ven, súbete a mi carro, súbete aquí, tú eres uno de los míos, tú no puedes estar así, tienes que entrar en mi servicio. Y aquel hombre no podía creérselo. Era un príncipe indio que estaba de visita ahí, y le decía que soltara la escoba y que se pusiera a su servicio. Y entonces ese hombre, tan agradecido, soltó aquello, entró al servicio del príncipe, y ya nunca más estuvo harapiento y pobre. Cristo es el príncipe de las almas miserables, de las almas pobres. Y cuando Él ve que nosotros estamos en esa situación de pobreza, de miseria, cuando estamos barriendo las calles, que no es lo que tendríamos que hacer, sino estar a su servicio, Él nos llama y nos dice: no, tú eres uno de los míos, tú no tienes que estar en ese estado de miseria, tú no tienes que estar en ese estado de tristeza, tú no tienes que estar en ese estado de lamentable, tú tienes que estar cubierto con la justicia de Cristo, tú tienes que entrar en mi servicio, tú tienes que ser de los míos. Esa es la idea. La idea del pasaje de la palabra de Dios aquí es que nos acerquemos confiadamente, porque todo lo vamos a hallar, como vamos a hallar el oportuno socorro, la gracia y la ayuda oportuna. Y eso tiene que ver con cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea. Frecuentemente somos asediados por tentaciones, estamos sometidos a peligros, estamos arremetidos de dudas, pasamos por tiempos de oscuridad, por lugares resbaladizos, y necesitamos entonces hallar gracia y oportuno socorro. Ese es el trono de Dios y tenemos que acudir a Él. El ánimo, la inyección de ánimo lo vamos a recibir cuando ponemos nuestros ojos en Cristo y cuando sabemos que de Él proviene todo lo necesario para nuestras vidas. Si hay tentaciones para pecar, podemos ir a Él, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y nos dará la gracia oportuna. Si hay pruebas que tenemos que superar, iremos a Él y nos dará también la gracia oportuna y el socorro oportuno, y nos dará todo lo necesario para soportar esas pruebas. Si hay adversidad que estamos pasando, o si hay problemas que estamos sufriendo en nuestra propia familia, o hay problemas físicos de enfermedad que estamos llevando, Él nos dará todo lo necesario, porque la gracia y el oportuno socorro está ahí, confiadamente, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestra necesidad, Él está ahí y podemos acudir a Él con toda confianza, retener nuestra profesión, como hemos visto, y hallar gracia en Él. Quiero terminar contando una historia un poco radical, pero que a un señor, a un hermano nuestro, Martín Lutero, le vino muy bien. Martín Lutero tuvo que sufrir muchas cosas. Lo quisieron matar, lo quisieron quemar. Sí. Martín Lutero es Martín Lutero. No, ese es otro. Ese es distinto. Yo hablo del primer Martín Lutero. Él estaba atravesando por muchas dificultades. Cuando ya se casó, su esposa se llamaba Catalina. Catalina había sido monja. Y ella, cuando se convirtió al Señor, pues después hizo un acto de misericordia y se casó con Martín Lutero, ¿vale? Y Martín Lutero pues atravesaba unos momentos muy duros en su vida,
y pasaba mucho tiempo muy preocupado, muy angustiado y en mucha tensión. Y un buen día su mujer se puso ropa de luto. Y entonces cuando Martín vio a Catalina, le dice: oye Catalina, tú se te ha muerto alguien. ¿Por qué vas vestida de luto? ¿Ha muerto alguien y no me he enterado? ¿Esto qué es? Dice: sí, ha muerto alguien. ¿Y quién ha muerto? Ha muerto Dios. ¿Pero qué blasfemias estás diciendo? Sí, Martín, Dios ha muerto y yo voy de luto. Por eso. ¿Pero cómo se te ocurre decir eso si Él es el Dios vivo, el Dios verdadero? Él es inmortal. Sí, Martín, pero con tu actitud estás mostrando que para ti es como si Dios hubiera muerto. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios en el que tú crees? Y eso le hizo reaccionar. Reaccionar en medio de esa amargura y de esa tristeza y esas dudas que le estaba atravesando. Entonces él pensó que aquella actitud suya estaba mostrando a los demás que Dios para él había muerto. ¿Sabes una cosa? Uno puede ser creyente y decir con su actitud que Dios no tiene poder, que Dios ha perdido los papeles, que Dios no sabe bien lo que hace, que Dios nos ha abandonado, que Dios no va a cumplir sus promesas, que Dios no va a llevar a cabo su propósito y su obra en nosotros. Lo podemos decir con nuestra propia actitud. Tenemos que ir al trono de la gracia y hallar oportuno socorro y entonces ver que Él es el Dios vivo, que allí podemos hallar todo lo que necesitemos y que en Él tenemos todas las necesidades suplidas, todas y cada una de ellas, porque su amor infinito por nosotros, su compasión, su gracia que está ahí dispuesta, su haber pasado por todas esas tentaciones le capacita para ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Por eso no necesitamos a más nadie. No necesitamos a nadie más, ningún otro mediador, ni ninguna otra persona que nos ayude, porque Cristo es todo suficiente para nosotros. Él no es una doctrina, Él no es una idea, Él es una persona que se compadece de nosotros, que nos socorre, que despliega su gracia a nuestro favor. Y por eso dice aquí: acerquémonos pues confiadamente. Todas las cosas nos tienen que acercar a Dios y nos tienen que acercar a Él, a su trono de gracia. Aquí se refiere a la oración, se refiere a nuestra comunión con Dios. Las cosas que nos pasan nos tienen que acercar a Dios, todas ellas. Hay que encauzarlas para que nos acerquen a Dios de alguna manera, porque allí vamos a hallar la gracia y el oportuno socorro. Cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, sea cual sea nuestra carga, allí vamos a hallar el descanso, el consuelo, la orientación, todo lo que necesitamos, porque Él es perfecto. Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote, y no hay otro como Él. Él sufrió lo que nadie sufrió. Él soportó, Él obedeció. Él es nuestro sumo sacerdote perfectísimo, y estamos tan completos en Él. No necesitamos más nada. Todo está sujeto a Él, y Él es nuestra satisfacción, nuestro deleite. Y por eso, hermanos, miren a Cristo, mírenle a Él a través de su palabra, compasivo, misericordioso, un Dios de gracia, de poder, un trono dispuesto a nosotros. Mírenle a Él y reciban de Él una inyección de ánimo. ¿Saben? Antes de que cantemos un cántico, le he pedido a Genaro que lo pudiésemos cantar, ese de su gracia es mayor si las pruebas abundan, o algo así dice, ¿no? Algunos lo sabemos, ese cántico. El otro día, les voy a contar esto porque, para fastidiar a Genaro, que sepa que me he pasado les voy a contar. Él me permite esa licencia, pero les voy a contar algo que me pasó el otro día, y que no se lo contaba a mi mujer, ¿eh? Cuidado. No se lo contaba a mi mujer, pero se lo voy a contar porque la verdad que fue algo maravilloso. El otro día
soñé que estaba en el cielo. Fíjate qué cosas me pasan a mí, ¿eh? Yo no sé, claro, porque como estoy bien casado y estoy muy feliz, pues es como si estuviera en el cielo, pero soñé otra cosa. Ya no lo tengas. Fue un sueño. Soñé que estaba en el cielo. Y entonces, pues, me sentía tan feliz, tan dichoso. Y había alguien que me explicaba todo lo que había en el cielo. Esto es un sueño, ¿eh? No me vayan a pensar que esto es solamente una ilustración que yo lo voy a poner. Entonces soñé, esto luego lo voy a quitar de ahí para que no... Entonces yo estaba feliz, digo, ay, ya me he muerto, pues no me he enterado. Bueno, y estaba en el cielo, y era maravilloso. Digo, qué bien, ¿no? Oye, que soñar con el cielo y no con el infierno ni nada. Bueno, pues soñé eso y estaba yo tan alegre, y entonces alguien me dice, bueno, mira, primero vas a contemplar toda la creación completa. Digo, oh, qué gozo, qué maravilla. Digo, sí, mira, ponte aquí y aquí vas a ver todas las galaxias, todos los planetas, toda la creación, que además que se va expandiendo, que se va... Y está diciendo, ay, qué alegría, qué grande eres, Señor. Y yo estaba en mi sueño adorando al Señor, gracias, Señor, qué creador tan maravilloso. Pero luego después le digo, pues, Señor, pero yo quiero ver más. Y digo, bueno, espera, porque ahora después te voy a llevar para que veas a tu tía, para que veas a tu abuela. Digo, quiero ver a mi abuela Epi, sí, por aquí la vas a ver. Y quiero ver a mi tía, sí, todo eso en el sueño. Qué cosas me pasan a mí, pero estaba pensando que iba a ver a esas personas y digo, qué bien que están en el cielo y que están con el Señor y tal. Pero luego me queda una parte y digo, pero ¿y a Cristo cuándo lo voy a ver? Está muy bien que yo vea tu creación, qué maravilla y qué maravilloso, y que vea a mis familiares que son creyentes y que les echo de menos. Pero yo quiero ver a Cristo. Y allí me desperté. El cielo es ver a Cristo, y si no está Cristo... Entonces en el sueño estaba diciendo, digo, pues cuando me desperté estaba dando gracias a Dios, digo, bueno, Señor, algo me tendrás que tú decir con esto, que la creación tuya es gloria, es maravillosa, que tu salvación y las personas que están contigo es maravilloso, pero que tú eres mucho más maravilloso. Amén, Señor. Y que yo solo quiero verte a ti. Amén. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias porque tú eres hermoso, magnífico, perfecto. No eres una criatura, sino que eres el Creador. Pero te hiciste por nosotros, criatura. Te hiciste, Señor, por nosotros, en tu humanidad, aquel misericordioso y fiel sumo sacerdote, aquel que fue escupido, traspasado, traicionado, abandonado, hambriento y sediento, aquel que tuvo harapos, aquel que no tenía dónde reclinar su cabeza, aquel que multiplicó los panes y los peces, pero que después fue abandonado y desechado. El varón de dolores, experimentado en quebranto, nuestro Señor Jesucristo, que sea su nombre bendito por los siglos. Queremos besarte, Señor, queremos alabarte. Queremos echarnos a tus pies porque eres perfectísimo. ¡Qué Salvador tan grande! ¡Qué mediador! ¡Qué sumo sacerdote tan perfecto y magnífico! Todo aquello que lo sufriste no por ti mismo, sino para ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, para poder compadecerte de nosotros. Porque tú no querías ser un general que estuviese dando órdenes en un cuartel. Tú quisiste ser un soldado que sufriera como nosotros, por causa nuestra. Y que venciera la muerte, y que venciera a Satanás, y que venciera el pecado, pero que supiera también lo que es la tentación, lo que es las pruebas, lo que son las luchas y las debilidades del ser humano. Y todo eso por amor, para ser misericordioso, para ser fiel, para tener un trono de gracia por nosotros, porque tú eres así, Señor. Tú no te conformaste con salvarnos desde el cielo, tirarnos una escalera para subir al cielo. Tú viniste a la tierra, a nuestro foso, para rescatar del hoyo nuestra vida, para ser como nosotros. ¡Qué Salvador tan grande! ¡Qué magnífico! ¡Qué gloria! ¡Qué hermosura! ¡Qué majestad! ¡Qué dulzura! ¡Qué amor! ¡Qué compasión! ¡Qué misericordia! No hay palabras para definir tanta hermosura. Y espero, Señor, que cuando tú quieras
podamos verte cada uno de nosotros. Será maravilloso ver tu creación. Será maravilloso, Señor, ver a nuestros familiares, seres queridos, preguntar por Pablo y por Elías y por Moisés, pero muchos más será estar contigo, Señor, por toda la eternidad. Gracias por ello. Y mientras tanto, danos ánimo, Señor, y que todas las cosas nos lleven a mirar a Cristo Jesús, porque mirándole a Él, y solo a Él, tendremos la fuerza, el estímulo, todos los recursos tuyos a nuestro favor. Amén. En Cristo. Amén. Amén, Señor.